Hola a todos, mi nombre es Terebel Jiménez y soy profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza en el campus de Teruel. Os voy a explicar este primer tutorial que tiene como finalidad introduciros en aquellas claves para la realización de los trabajos fin de titulación a lo largo del grado y del máster de Psicología. Una de las preocupaciones de la psicología desde su fundación es intentar que su conocimiento tuviera una base científica. Esto se logra aplicando a los hechos el método científico, el cual, a través de una serie de pasos, que posteriormente se tratarán con más detenimiento, intenta encontrar las regularidades, tendencias y leyes de los acontecimientos que interesan al investigador con el fin de poder explicarlos. Algunos cuestionan si la psicología es o no una ciencia, argumentando que su objeto de estudio es excesivamente amplio y difícil de someter a estricta comprobación empírica, por la naturaleza introspectiva y no observable de muchos de los fenómenos por ella estudiados. Por ejemplo, el pensamiento, la inteligencia, la motivación, las actitudes, etc. En un sentido amplio, sí se puede afirmar que la psicología reviste un carácter científico, pues a pesar de las limitaciones de su objeto de estudio, los psicólogos intentan descubrir orden en la conducta, los pensamientos y los motivos de los seres humanos, dan cuenta de sus ideas y resultados en publicaciones y revistas, en un esfuerzo por hacer dicho orden algo colectivo y público, y someten sus teorías a la comprobación experimental. Todo ello produce un cuerpo de conocimiento que se ve aumentado y contrastado constantemente por la nueva investigación, por lo que decimos que el saber de la psicología es también acumulativo. El científico acumula la mayor cantidad posible de observaciones sobre los casos particulares para llegar a proponer generalizaciones o leyes de carácter general a partir de estas observaciones. Como en todas las ciencias, la psicología tiene unos objetivos que aplican a su área de conocimiento. La descripción es la meta básica de todas las ciencias. Los psicólogos recopilan datos acerca de la conducta y del funcionamiento mental para estructurar una imagen coherente y precisa de estos fenómenos. Esta recopilación de datos conlleva el problema de la medición. Siempre que se puede, se observa o mide directamente. Cuando las estrategias directas son imposibles o extremadamente difíciles, se utilizan tácticas indirectas consideradas menos exactas, tales como las entrevistas, cuestionarios, etc. Una vez que un fenómeno ha sido descrito con exactitud, los psicólogos generalmente intentan explicarlo. La explicación consiste en establecer una red de relaciones causa-efecto. Por lo general, se proponen explicaciones llamadas hipótesis, las cuales son sometidas a pruebas mediante una experimentación controlada. Por ejemplo, la violencia en televisión aumenta la agresividad en los niños. Las hipótesis que encuentran algún apoyo se siguen verificando todavía más. Una prueba muy poderosa es la predicción. Si una hipótesis es acertada, deberá ser capaz de descubrir lo que sucederá en situaciones relacionadas. Por ejemplo, si ver películas de guerra aumenta la conducta agresiva de los niños, entonces podríamos predecir y esperar encontrar que observar a padres agresivos también aumenta la agresividad de los menores. Otra prueba poderosa de una hipótesis es el control. Las condiciones que se suponen causan la conducta o el proceso mental se pueden alterar o controlar para ver si el fenómeno cambia en concordancia. El control consiste en la aplicación de conocimientos para resolver problemas prácticos. Por ejemplo, si la violencia aumenta las peleas entre los niños, deberemos reducir la agresión restringiendo la violencia en la televisión y enseñando a los padres y a otros a usar técnicas no violentas. Lograr control sobre la agresión demuestra que hemos comprendido las condiciones verdaderas que la produjeron. Hemos dicho entonces que la psicología utiliza el método científico. Hablar de método científico es hablar del método hipotético-deductivo. El método se refiere a la forma de llevar a cabo una acción de manera estructurada. Es una regla o un conjunto de reglas que permiten seguir un procedimiento ordenado para alcanzar una meta. Por ejemplo, si partimos de la observación que las personas que padecen SIDA tienen muchas infecciones, ¿cómo podemos explicar este hecho observado? Formulando una hipótesis. Por eso, el método se llama hipotético. Según esta observación, podríamos formular la siguiente hipótesis. El agente causante del SIDA provoca un deterioro del sistema inmunológico. Ahora bien, ¿por qué se llama también deductivo? Porque de esta hipótesis hacemos una serie de deducciones. Por ejemplo,
El agente que causa el SIDA de alguna forma destruye los linfocitos, lo cual provoca el deterioro inmunológico. Esta conclusión sería la que finalmente tendríamos que contrastar con los hechos, por ejemplo, haciendo pruebas de laboratorio para comprobar si nuestra hipótesis tiene probabilidades de ser verdadera. El método hipotético deductivo se concreta en 3 fases o momentos. 1. Observación. 2. Formulación de hipótesis. Y 3. Verificación o contrastación de las hipótesis. La observación es la fase de descubrimiento del problema que se va a investigar. Esta suele comenzar con la presencia de una duda o problema que es el origen concreto de la investigación, aunque la observación también puede ser accidental. Un buen ejemplo de observación accidental lo encontramos en los trabajos de Pavlov, quien, estudiando la fisiología de la digestión en los perros, se encontró con el fenómeno de los reflejos condicionados. Ya se trate de un tipo de observación accidental o sistemática, el paso de la observación requiere 2 condiciones para que adquiera el calificativo de científica. En primer lugar, tiene que registrar un fenómeno que pueda medirse o cuantificarse de alguna manera. En segundo lugar, tiene que tratarse de un fenómeno o acontecimiento que se pueda repetir, ya que para poder aceptar o rechazar hipótesis respecto a dicho fenómeno, es necesario poder replicar el fenómeno que se está estudiando. Una vez que el investigador ha tomado contacto con un problema determinado y ha registrado los datos significativos sobre el mismo, el siguiente paso consiste en formular una hipótesis. Una hipótesis es una conjetura que realiza el investigador en forma de enunciado, cuya principal característica es que puede ser sometida a contrastación empírica. Los enunciados de las hipótesis siguen generalmente la estructura sí, entonces, y especifican bajo qué condiciones se espera que se produzca un resultado o resultados determinados. Conforme más datos particulares deducidos de la hipótesis no se falsean por la investigación, la probabilidad de la hipótesis aumenta. Sin embargo, en ningún caso es posible establecer su certeza, y esta es la característica más importante de las ciencias empíricas, y es que siempre son probabilísticas. Las conclusiones, por tanto, nunca pueden ser totalmente válidas, sino más o menos probables. No obstante, a menudo, las hipótesis generales no pueden ser sometidas a verificación empírica, por lo que el científico tiene que deducir de su hipótesis general un caso concreto que pueda ser comprobado con los datos empíricos. Es decir, tiene que formular subhipótesis a partir de la hipótesis general. Un ejemplo de hipótesis general podría ser la siguiente. Si los individuos se frustran, entonces desarrollan agresividad. Los conceptos enunciados en esta hipótesis de frustración y agresividad son excesivamente genéricos, por lo que se precisa que para que sea operativa se deban formular en términos más concretos, de tal manera que se puedan medir. De esta forma, el contraste de hipótesis generales se realiza normalmente de un modo indirecto, mediante la deducción de consecuencias muy concretas que sí podemos verificar. Siguiendo con el ejemplo anterior, como la hipótesis general formulada es muy genérica y no puede ser, de esta manera, sometida a contrastación empírica, tenemos que definir una nueva hipótesis, subhipótesis, más concreta, donde estén operacionalizadas las variables, es decir, planteadas de tal manera que puedan ser medidas. Así podríamos decir, si se frustra a los sujetos con tareas que no pueden resolver, entonces manifestarán un mayor número de insultos, es decir, de agresión verbal, que los sujetos que no tengan que realizar tareas irresolubles. El siguiente paso es la verificación o contrastación de las hipótesis. Una vez formulada la hipótesis y sus consecuencias, es preciso proceder a su verificación o contrastación. Esto se puede realizar a través de diferentes métodos. Los métodos experimentales son los únicos que permiten establecer relaciones de causa-efecto. El experimentador realiza un experimento para poner a prueba hipótesis sobre las relaciones existentes entre 2 tipos de variables, la independiente y la dependiente. La variable que manipula el experimentador se denomina variable independiente, y la variable que se refiere a la conducta que nos interesa medir es la variable dependiente. Además, el experimentador debe controlar todas las posibles variables extrañas que puedan contaminar los resultados del experimento. Si no se controlan adecuadamente las variables extrañas, no será posible atribuir las variaciones que se observan en la variable dependiente a las manipulaciones experimentales de la variable independiente. Entre los métodos no experimentales de contrastación de hipótesis,
están la observación sistemática y el método correlacional. En ellos, el investigador recoge y mide los fenómenos tal y como se producen de forma natural, sin manipular las causas de forma intencionada. En este tipo de métodos, el investigador no controla ninguna de las posibles variables que puedan influir en los resultados. Por lo tanto, los resultados observados pueden ser debidos a la influencia de variables extrañas que no se han controlado. Un ejemplo histórico de utilización de la observación sistemática como método de contrastación de hipótesis lo tenemos en la teoría evolucionista de Darwin. Es interesante destacar las diferencias entre los métodos experimentales y no experimentales, ya que unos y otros tienen fortalezas y debilidades. Una de las principales ventajas del método experimental, por el mayor control de las variables implicadas, es su elevada validez interna, que es la mayor probabilidad de asegurar que el resultado obtenido es fruto exclusivamente de la manipulación de nuestra variable independiente o causa. Pero uno de sus mayores inconvenientes es su alto grado de artificialidad. Esta artificialidad atenta contra la validez externa o validez ecológica, que hace referencia a la posibilidad o a la imposibilidad de generalizar resultados obtenidos a otras situaciones en las cuales no se dé este control de las variables. Precisamente, la mayor validez externa sería la ventaja de los métodos no experimentales. En síntesis, las características de la psicología como ciencia son la precisión, porque los psicólogos procuran ser precisos de varias maneras, definiendo con toda claridad lo que van a estudiar, expresando los resultados de forma numérica y comunicando estos resultados por medio de informes detallados en los que describen a sujetos, equipo, procedimiento, tareas y resultados. La comunicación permite a otros científicos de la conducta replicar las investigaciones para verificarlas o refutarlas. Objetividad, porque la objetividad del psicólogo se refiere al intento de evitar que sus prejuicios influyan en sus estudios. La ciencia se autorregula a sí misma, dado que al tener que ser publicados los datos, la posibilidad de ser criticados estimula a los científicos a vigilar su trabajo contra el prejuicio, que no contamine sus datos. Empirismo. Esta característica se refiere a que todas las afirmaciones deben estar respaldadas por estudios empíricos basados en la observación. Estos estudios pueden ser hechos directamente por el investigador o pueden conocerse por informes escritos, discursos o correspondencia personal. Determinismo. Se refiere a la creencia de que todos los sucesos tienen causas naturales. Los psicólogos están convencidos de que las acciones de las personas están determinadas por un gran número de factores, algunos internos, como potencialidades genéticas, emociones, pensamientos, etc., y otros externos, influencia de otras personas, circunstancias, etc. No se aceptan como influencias la magia, la suerte o los espíritus malignos. El determinismo se reduce a ciertas actitudes respecto a la explicación y predicción. Esto es que cuanto más sabemos, más comprendemos y mayor será nuestra capacidad para predecir. En la actualidad, aún no podemos predecir con absoluta exactitud la conducta de las personas, ya que son muchos los factores determinantes que hay que considerar y muchos aspectos que aún no comprendemos. Parsimonia se refiere a explicaciones sencillas que hayan sido sometidas a pruebas y que respondan a los hechos observados. Solo se aceptarán explicaciones complejas y abstractas cuando las más sencillas han resultado inadecuadas o incorrectas. Y aperturismo. Los psicólogos tienen que estar abiertos a las críticas. Nunca pueden afirmar que sus resultados sean concluyentes. Siempre deben de aceptarlos de forma provisional, ya que en cualquier momento pueden ser rechazados. Por ejemplo, pueden ocurrir errores debido a complicaciones del mundo real, instrumentos defectuosos o procedimientos mal diseñados. La clasificación de áreas de acción de la psicología que presentamos a continuación se divide en dos grandes grupos, áreas de estudio y áreas de aplicación. No obstante, dicha división no pretende ser ni exhaustiva ni mutuamente excluyente. De hecho, en los distintos manuales introductorios a la psicología encontramos otras clasificaciones en las que aparecen otras áreas no contempladas en esta clasificación, así como clasificaciones que consideran algunas áreas de estudio como aplicadas o viceversa. Respecto a las áreas de estudio, la psicología experimental incluye el estudio de procesos psicológicos básicos, tales como percepción, sensación, aprendizaje, memoria, etc. Se trabaja principalmente en laboratorios equipados para ello y se utilizan tanto sujetos humanos como animales en las investigaciones. La psicología fisiológica investiga las bases biológicas del comportamiento, especialmente el sistema nervioso y endocrino. En los últimos años ha habido un gran interés por la psicología neurológica.
Los sujetos de estudio suelen ser humanos con lesiones cerebrales o musculares, pero sobre todo animales. La psicología cuantitativa trata de desarrollar métodos matemáticos, estadísticos y cuantitativos para estudiar y comprender la conducta. Crea métodos estadísticos para su aplicación en experimentos y analizar los datos obtenidos en estos. También construyen tests, cuestionarios, escalas, etc. La psicología de la personalidad pretende medir y describir la personalidad y formular teorías sobre su desarrollo. Estudia al individuo y sus diferencias con otros individuos. Intenta clasificar a los individuos por medio del estudio y cuantificación de determinados rasgos o características. Todo esto se realiza a través de entrevistas y pruebas especialmente elaboradas al respecto. De ahí su conexión con la psicología cuantitativa llamada psicometría. La psicología social estudia la conducta de los grupos, la influencia del grupo sobre la conducta de los individuos, la conducta de los individuos en función de ser miembros de un grupo, etc. Intenta resolver los problemas prácticos que surgen en las relaciones entre las personas. La psicología evolutiva del desarrollo estudia los cambios que se producen a lo largo de la vida. Una parte de la psicología evolutiva focaliza sus estudios en alguna época determinada de la vida, como por ejemplo la infancia o la vejez. Otra parte se centra en la evolución de determinados procesos durante la vida, tales como el desarrollo del razonamiento moral desde la infancia hasta la edad adulta. En términos generales pretende describir, explicar, predecir e intentar modificar el comportamiento desde el nacimiento hasta la vejez. La psicología educativa se encarga de estudiar las formas en que se lleva a cabo el aprendizaje humano, especialmente en el contexto de los centros educativos. La psicología educativa analiza los modos en que aprendemos y enseñamos y trata de aumentar la efectividad de las distintas intervenciones educativas a fin de optimizar el proceso. Respecto a la psicología aplicada, la psicología clínica es la parte de la psicología que se dedica al estudio o la investigación, diagnóstico y tratamiento del comportamiento anormal o desórdenes clínicos. Se sirve para establecer el diagnóstico de test, cuestionarios, autoinformes, autorregistros o la entrevista clínica, entre otros procedimientos. En el tratamiento podemos distinguir diferentes líneas de actuación en función de la corriente teórica donde se sitúe el psicólogo clínico. La salud mental pública es un área de la psicología que se preocupa más que de las personas, de su entorno, es decir, del ambiente externo de las personas y hasta qué punto estos ambientes pueden producir trastornos psicológicos. La psicología de la orientación es un área que trabaja especialmente con personas que tienen dificultades leves, tales como vocacionales o educacionales. La mayoría trabajan en colegios o entornos laborales ayudando a estudiantes a plantear su futuro académico o a elegir una carrera. En su labor suelen ayudarse de test. La psicología escolar, entre sus funciones, se encuentra realizar test vocacionales, educacionales y de orientación, organizar la formación de los profesores para que mejoren sus relaciones con los alumnos y con otros profesores e investigar temas prácticos que ayuden a la escuela a funcionar mejor. La psicología industrial se ocupa del estudio de la psicología del trabajo, la cual incluye temas de productividad, satisfacción en el trabajo o toma de decisiones. Otros temas importantes de los que se ocupa el psicólogo industrial son la selección de personal para un determinado puesto de trabajo en función de la eficacia de los candidatos, la ergonomía humana que estudia la relación hombre-máquina, procurando que dicha relación sea la más eficiente y provechosa, y la psicología del consumo, donde se intenta determinar los factores que llevan a los individuos a elegir determinados productos. Bien, en relación con las características de los trabajos científicos en psicología, debemos mencionar el uso de una serie de convencionalismos científicos. En el caso de la psicología como ciencia, nos centraremos en el uso de las normas de la American Psychological Association, la APA. Como ya hemos señalado, una característica de la ciencia es el uso de convencionalismos. Esto se concreta en el uso de un lenguaje común o documentos comunes que permiten a los científicos centrarse en los contenidos. El conocimiento de esos convencionalismos es indispensable para el desarrollo de un trabajo científico y que esta manera de presentar trabajos incluye normas APA, normas Vancouver, normas Harvard, etc. En psicología, las normas que se usan son las normas APA. Como habrás observado a lo largo de los estudios de grado y posgrado, se pide a los alumnos que presenten sus trabajos conforme a las normas APA. Estas normas nos dicen qué partes ha de contener un documento, qué se ha de incluir en cada parte, en qué estilo ha de ser redactado, qué tamaño, tipo o interlineado ha de utilizarse, cómo citar trabajos anteriores en el texto,
cómo ordenar los diferentes apartados, etc. En esta diapositiva puedes encontrar un breve resumen de las principales normas APA. Estas normas serán tratadas con mayor detalle en un tutorial especialmente dedicado a ello. Finalmente, comentar que siguiendo estas normas, las secciones de los documentos científicos deben incluir portada, resumen, introducción, texto, títulos y subtítulos, tablas, referencias y apéndices, entre otras. Más adelante en este mismo tutorial y en otros tutoriales se especificarán concretamente qué normas van a seguir los trabajos fin de grado y fin de máster y qué secciones deberán incluir en función de la modalidad que estos adopten. Pasamos pues a concretar qué son y qué características tienen estos trabajos fin de grado y fin de máster en psicología. Bien, la asignatura denominada Trabajo fin de grado de 6 créditos ECTS y Trabajo fin de máster de 12 créditos ECTS tienen carácter obligatorio, lo que quiere decir que su realización es imprescindible para obtener el título de graduado en psicología o máster en psicología general sanitaria. Se entiende así que la formación teórica y práctica que adquiere el estudiante a lo largo de la formación va a concluir con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de grado o de máster que se realiza en la fase final del plan de estudios y que está orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. Con este trabajo se pretende que el estudiante pueda desarrollar hasta su máximo nivel algunas de las competencias generales y específicas, al mismo tiempo que muestra capacidad de reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y sobre la disciplina. Por ejemplo, se espera que el estudiante sepa utilizar las fuentes documentales más relevantes en psicología, con capacidad de análisis crítico y de síntesis, y que sepa mantener actualizados los conocimientos y destrezas propios de la profesión. También que pueda identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos y los grupos, sus problemas y necesidades y planificar y ejecutar las intervenciones adecuadas para ellos. Que adquiera las destrezas necesarias para analizar situaciones, definir problemas, diseñar investigaciones elementales, ejecutarlas, analizar estadísticamente los datos y redactar correctamente un informe. También que sea capaz de comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. El trabajo fin de grado o fin de máster es un trabajo autónomo, original e individual. En el caso de que el alumno haya realizado o esté realizando el practicum, dicho trabajo podrá versar sobre algún aspecto de dicho practicum. El trabajo se materializará en una memoria o proyecto en forma escrita. Así pues, consta de dos partes diferenciadas. 1. Desarrollo del trabajo y elaboración de la memoria escrita. Este es un trabajo a realizar con el apoyo y supervisión de un director o directora que el estudiante va a elegir. Más adelante se describirán las características formales de esta memoria escrita. 2. Defensa pública ante un tribunal. Se trata de una descripción y defensa oral del trabajo ante un tribunal evaluador, utilizando el soporte gráfico o audiovisual que el estudiante considere. Tras el tiempo otorgado para la presentación, unos 10 minutos, los miembros del tribunal podrán realizar las preguntas que considere al estudiante sobre el trabajo que éste va a tener que responder. Dado que, como hemos comentado anteriormente, el trabajo fin de grado o fin de máster pretende que el estudiante adquiera una serie de competencias de la titulación hasta su máximo nivel, es especialmente recomendable realizarlo al final de la trayectoria de formación del estudiante. En todo caso, es requisito indispensable para cursar el trabajo fin de grado tener en febrero superados y reconocidos en el expediente académico 180 créditos, 150 de ellos de formación básica y obligatoria, más 30 créditos optativos. Para cursar el trabajo fin de máster, el estudiante debe tener superados el 75% de los créditos ECTS teóricos, es decir, 36 de los 48 créditos cursados en el primer curso. Como se ha señalado, el requisito imprescindible entonces es tener superado y reconocido en el expediente un número de créditos especificado. Esto implica que el estudiante tiene que solicitar la inclusión de los créditos de actividades universitarias complementarias o de las asignaturas de contenido, sean troncales, obligatorias u optativas, superadas en otra titulación o en programas de intercambio, de forma previa a los periodos de matrícula. De lo contrario, puede ocurrir que a pesar de tener superados los créditos, al no figurar en el expediente académico no se le permita cursar la asignatura.
Para la defensa del TFG o TFM, debe tener superadas el resto de las materias o asignaturas que lleven a la obtención del título oficial y realizar la defensa dentro del curso en el que se hubiera matriculado o en el siguiente. Además, debe depositar la memoria escrita junto con la autorización del director para su defensa en la Secretaría del Centro, Vicerrectorado del Campus de Teruel. Estos documentos se pueden encontrar en los enlaces aquí especificados. Además, debe realizar el depósito electrónico según el procedimiento establecido a tal efecto en Deposita de Unizar. Y deberá enviar una copia del trabajo en PDF a cada miembro del tribunal asignado para su evaluación. Todo esto de forma previa y obligatoria a la defensa pública del trabajo. Para empezar con su trabajo, el estudiante deberá plantearse una cuestión relevante en el área seleccionada, desarrollarla y llegar a unas conclusiones finales. A partir de sus intereses y motivaciones, el estudiante habrá de seleccionar en qué área de la psicología querrá realizar su trabajo fin de grado o fin de máster, eligiendo una línea que le interese avalada por un director o directora. Además, deberá concretar con su director o directora qué modalidad de trabajo será la idónea para desarrollar esta cuestión. El trabajo fin de grado o fin de máster puede adoptar una serie de modalidades, que son proyecto de investigación, revisión teórica sobre un tema específico o proyecto de intervención en un contexto particular. En siguientes tutoriales, cada una de estas modalidades va a ser desarrollada en detalle. Para realizar su trabajo y cumplir con los principios de comunicabilidad científica, el estudiante tendrá que respetar las características formales siguientes. Como norma básica, en general, se seguirá el formato APA, aunque con las siguientes especificaciones. La letra A será Times New Roman a tamaño 12 con interlineado a 1,5 y justificado por ambas partes, con un máximo de 22 páginas, incluidos tablas, gráficos y figuras. Los anexos se contabilizarán aparte. Y siguiendo una estructura general orientativa de portada, índice, introducción, desarrollo, conclusiones, referencias y anexos. Si bien cada modalidad de trabajo fin de grado o fin de máster exigirá la inclusión de unos apartados concretos u otros. Específicamente, en las modalidades de revisión sistemática o metaanálisis y proyecto de investigación, se podrá presentar la memoria siguiendo el formato de artículo exigido por la revista en la que potencialmente se podría publicar ese trabajo. En este caso, el estudiante anexará a su trabajo las normas de la revista. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel establece 3 periodos de depósito y defensa de trabajo fin de grado o fin de máster en cada curso académico. En febrero-marzo, junio-julio, septiembre-octubre o noviembre-diciembre. Cada estudiante puede presentarse a 2 convocatorias, de las 4 disponibles, para cada matrícula que realiza del trabajo fin de grado o fin de máster. El calendario específico de cada curso académico se publica en la página web de la facultad. Finalmente, comentar que la evaluación del trabajo comprende varios pasos y agentes. Hay una evaluación del proceso y de la memoria por parte del director o directora, que se corresponderá con el 60% de la nota final, y una evaluación de la defensa pública y del trabajo, en su conjunto, por parte del tribunal evaluador, que se corresponde con el 40% de la nota final. Los pasos que se van a evaluar son los siguientes: la elección del tema, cómo se ha planificado el trabajo y se ha desarrollado, la entrega y presentación escrita del trabajo y la presentación pública. La nota final del trabajo fin de grado integrará en la misma un conjunto de aspectos que deben ser evaluados y que se aplican a cada uno de los estudiantes durante el desarrollo de su trabajo a lo largo del semestre. Estos aspectos son los siguientes: cómo ha sido la comunicación regular y pertinente durante el diseño y desarrollo del proyecto. Respecto a la revisión bibliográfica, número y calidad de la literatura revisada y constancia de su comprensión. Respecto a la elaboración del manuscrito, entrega en el plazo establecido, inclusión de todos los apartados establecidos por el director o directora, contenidos, diseño metodológico y seguimiento del formato de presentación establecido. Respecto a la presentación pública del trabajo final, se realiza una actividad coordinada por la Comisión de Prácticas y de Trabajo fin de grado que implica una descripción y defensa del trabajo fin de grado. En esta actividad, los miembros del tribunal podrán realizar preguntas al estudiante sobre el trabajo fin de grado que éste deberá responder. Es importante tener en cuenta que se deberá aprobar ambas partes para superar la asignatura. En caso de superar únicamente una de las dos partes, la nota de la parte aprobada se guardará para la segunda convocatoria dentro del mismo curso académico.
Con el objetivo de homogeneizar criterios y proporcionar una evaluación eficiente y objetiva de los trabajos, se ha construido una rúbrica de evaluación que está disponible en la página web del grado de Psicología y también en la asignatura de trabajo fin de máster de Moodle de ese año.